Yo siempre creí que la vecindad era eterna, que las risas, los regaños y los ruidos del patio seguirían sonando aun cuando todos hubieran ido. Pero esa noche, por primera vez, sentí que la vida se me escapaba entre las manos. No fue una enfermedad, ni un accidente. Fue algo más. Algo que no se puede tocar, pero que pesa como si el alma misma decidiera rendirse. Esa noche el aire estaba espeso, casi irrespirable. Ni los grillos se atrevían a cantar. Desde mi cuarto escuchaba los pasos del viento recorriendo los pasillos, como si arrastraba recuerdos ajenos. Cerré los ojos, intentando dormir, pero el silencio se hizo tan profundo que podía escuchar mi propio corazón repitiendo un ritmo irregular, lento, temeroso. De pronto, la lámpara parpadeó. Pensé que era la corriente, pero sentí una corriente helada recorrerme el cuerpo. Y ahí comenzó todo. Una voz, apenas un susurro, pronunció mi nombre con un tono que no olvidaré jamás. Era una voz conocida, pero cargada de una tristeza que me hizo temblar. No era humana, era algo más, algo antiguo, como si la vecindad misma hablara a través de sus paredes. Abrí los ojos y vi una figura en la puerta, alta, inmóvil, envuelta en sombras. Quise hablar, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Intenté encender la lámpara, pero el foco explotó dejando la habitación en una penumbra azulada. Solo quedaba el reflejo de la luna entrando por la ventana. No sé cómo explicarlo, pero sentí que el tiempo se detuvo. Todo parecía suspendido en un segundo interminable. La figura dio un paso hacia mí, y entonces el aire se llenó de un aroma familiar. Tabaco, madera y jabón barato. Mi propio olor. Esa sombra era idéntica a mí. No podía moverme. Era como si me observara desde afuera, juzgándome, midiendo mi vida con la mirada. Y entonces habló, con mi voz, pero una versión más grave, gastada, llena de algo que parecía arrepentimiento. Dijo que el ciclo se había cerrado, que había llegado la hora de hacer lo que nunca me atreví. No entendí. Quise preguntar, pero la sombra levantó una mano y el cuarto comenzó a girar. Las paredes se estiraban, el techo parecía alejarse y todo se volvió una mezcla de recuerdos y ruido. Vi imágenes flotando a mi alrededor, la risa del chavo, los regaños de doña Florinda, los gritos de la chilindrina llamándome desde el patio. Pero detrás de esas voces había algo más. Un eco antiguo, como un rezo repetido una y otra vez. Caí al suelo. No podía respirar. La sombra se inclinó sobre mí y en ese momento entendí que estaba a punto de cruzar una línea de la que nadie regresa igual. No era solo miedo, era la sensación de que algo o alguien venía a buscarme. Cerré los ojos y por primera vez en muchos años recé. No pedí riqueza, ni tiempo, ni descanso. Solo pedí una oportunidad. Una más. Le hablé a quien me escuchara, aunque no supiera si era Dios, el destino o la misma vecindad. Le pedí que me dejara ver una vez más a mi hija, sentir su abrazo, escuchar su risa. No quería irme sin eso. Entonces, algo cambió. El aire que antes pesaba como piedra se volvió liviano. Escuché un golpe suave en la ventana. La cortina se movió sola, aunque no había viento. Y ahí, en medio de la oscuridad, vi a la chilindrina. Pero no como la niña que conocía. Era una figura de luz tenue, casi transparente, mirándome con una ternura que me partió el alma. Me sonrió, pero sus labios no se movieron. Solo escuché su voz dentro de mi cabeza. «Todavía no, papá. Aún no es tu hora». Intenté acercarme, pero cada paso me costaba como si caminara contra una corriente invisible. Ella extendió la mano y al tocarla, todo se volvió blanco. Sentí calor, una paz que jamás había sentido, pero algo me llamaba desde atrás. Una risa lejana, infantil, que no era la de mi hija, era la del chavo. Esa risa me trajo de vuelta. Abrí los ojos de golpe, jadeante.
Estaba en mi cama empapado de sudor. La lámpara volvía a funcionar y afuera el amanecer apenas asomaba. Pero algo estaba distinto. En la pared frente a mí había una marca, un símbolo trazado con algo oscuro, como carbón o ceniza. 3 líneas cruzadas formando un círculo. No recordaba haberlo visto antes. Me levanté temblando y salí al patio. Todo estaba en silencio, salvo el sonido del viento golpeando los tubos del lavadero. La vecindad parecía vacía. No había rastro de nadie, ni del chavo, ni de mi hija, ni siquiera de los vecinos más escandalosos. Caminé hasta el barril y lo toqué. Estaba tibio. Dentro había una flor marchita, colocada cuidadosamente como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. La tomé y en ese instante escuché un susurro a mis espaldas. Era doña Clotilde. Me observaba con una expresión que no le había visto jamás. No era burla ni enojo, era preocupación. Me dijo que el color de mi rostro era el de alguien que había estado entre mundos, que debía tener cuidado con lo que pedía, porque a veces el destino escucha demasiado bien. Le conté lo que había visto, lo de la sombra, la voz, la figura de mi hija. Ella bajó la mirada y me pidió que no hablara de eso en voz alta. Dijo que la vecindad no es solo un conjunto de casas, sino un lugar donde las promesas se quedan flotando, esperando que alguien las cumpla. Y cuando una promesa se rompe, algo se despierta. Le pregunté qué significaba el símbolo en mi pared. Ella me explicó que era una marca antigua, usada por quienes querían negociar con el tiempo, que a veces aparece cuando alguien está a punto de irse, pero algo o alguien decide retenerlo. No supe qué decir. Volví a mi cuarto, pero ya no era el mismo. Cada rincón parecía tener ojos. Sentía que la vecindad me observaba, que respiraba conmigo. Esa noche no dormí. En cada sombra veía la silueta de esa figura, que tenía mi rostro. En cada rincón escuchaba su voz repitiendo lo mismo. Aún no hiciste lo que prometiste. Al amanecer siguiente, decidí hablar con el profesor Girafales. Siempre fue un hombre racional, alguien que encontraba explicaciones para todo. Pero cuando le conté lo sucedido, su expresión cambió. Dijo que había leído sobre casos así, personas que experimentan visitas del espejo, manifestaciones de su propio espíritu que vienen a reclamar algo inconcluso. Me aconsejó descansar, pero al irse noté que dejó en la tabla un sobre cerrado. Dentro había una hoja amarillenta con símbolos similares al que apareció en mi pared. En el borde inferior, una frase escrita a mano: lo que no entregas, te sigue. Guardé ese papel en el draguel, sin saber por qué. Tal vez porque una parte de mí entendía que todo estaba conectado. La sombra, la voz, la flor en el barril, la figura de mi hija. Todo era una advertencia. Desde entonces, cada vez que el sol se esconde y las luces del patio titilan, siento que algo me llama desde el cuarto, algo que espera que cumpla una promesa que olvidé. Esa noche en que sentí que mi cuerpo se apagaba fue solo el principio. Lo que vino después me hizo entender que hay cosas que no se pueden negar, ni siquiera al alma. Dime en los comentarios si alguna vez sentiste que alguien te habló sin palabras, solo con una presencia. Y si quieres saber qué me pidió esa sombra cuando volvió, te invito a ver el siguiente video, La última promesa de Don Ramón, el secreto que el tiempo no perdonó. Esa noche comprendí que, cuando uno promete desde el miedo, las palabras se quedan flotando, esperando que el corazón las cumpla. Creí que todo había terminado, que aquella visión no volvería. Pero el destino, o lo que sea que gobierne los hilos invisibles de la vecindad, no perdona los silencios. El aire comenzó a sentirse distinto. Las paredes, que antes guardaban risas, ahora parecían absorberlas. Algo se había despertado, y no tenía intención de volver a dormir. Pasaron días sin que nada extraordinario ocurriera, pero en la vecindad eso es lo más extraño que puede pasar. El silencio. Nadie gritaba, nadie reía. Hasta doña Florinda caminaba en puntas de pie, como si temiera despertar algo que no comprendía. ¿Y el chavo? El chavo no era el mismo. Ya no jugaba en el patio. Se quedaba quieto, mirando hacia el cuarto donde apareció aquel símbolo en mi... A veces lo escuchaba murmurar,
como si hablara con alguien que no estaba ahí. Una tarde, me acerqué a él y le pregunté qué hacía. No me miró. Solo dijo, ella dice que ya casi es hora. Sentí un escalofrío que me recorrió entero. Le pregunté quién era ella. El eco del espejo, respondió. No supe qué decir. El espejo. La última vez que lo vi, reflejaba mi propia sombra. Esa noche el patio entero se llenó de una bruma fina, casi blanca. Doña Clotilde apareció en mi puerta. No me habló, solo me entregó una vela negra y un trozo de tela. «Vas a necesitar esto», dijo. Quise preguntarle por qué, pero su mirada me lo impidió. Era una mezcla de tristeza y resignación. Se alejó sin hacer ruido, perdiéndose en la neblina del pasillo. Encendí la vela. Su flama era inestable, como si algo invisible soplara sobre ella. La coloqué frente al símbolo de mi pared, y la cera comenzó a derretirse formando figuras que parecían letras. Me incliné y pude distinguir una palabra escrita con cera fundida. Promesa. Entonces lo recordé. Años atrás, antes de llegar a esta vecindad, hice una promesa, no a una persona, sino a una presencia. Había jurado cuidar algo, alguien, a cambio de una oportunidad. Pero en la pobreza y la rutina olvidé ese pacto. Creí que bastaba con sobrevivir. Me equivoqué. El suelo vibró levemente, como si respirara. La flama se alzó y una sombra se proyectó sobre la pared. Era la misma figura de aquella noche, alta, serena, con mi propio rostro distorsionado. No habló con palabras, habló dentro de mi mente. ¿Cumpliste? Me quedé sin voz. Intenté responder, pero solo pude pensar en la Chilindrina, en cómo la vida me fue alejando de ella, en el tiempo que dejé pasar sin decirle lo que debía. Todavía no, susurré. La sombra asintió, o al menos eso creí ver. Luego señaló hacia la puerta. El aire se volvió espeso. Escuché pasos en el pasillo, lentos, arrastrados. Cuando abrí, el chavo estaba ahí. Sostenía en sus manos la flor marchita que encontré en su barril. Pero ahora estaba viva, fresca, con pétalos nuevos. Ella dice que si cumples el patio descansará, me dijo con voz apagada. Le pedí que me dijera quién era ella. El niño levantó la vista, y por un instante, sus ojos no eran suyos. Eran los de la figura de luz que vi aquella noche, los de mi hija cuando vino a decirme que no era mi hora. Entendí entonces que la promesa no era material, era espiritual. Tenía que cerrar un ciclo que dejé abierto, un ciclo que ataba mi alma al eco del pasado. Lo llevé conmigo al patio. La neblina era tan densa que apenas podía ver el suelo. Colocamos la vela en el centro y el chavo en silencio se sentó frente a mí. Me pidió que hablara, que dijera en voz alta lo que nunca dije. Y lo hice. Le pedí perdón a la vida por todo lo que callé, por todo lo que temí, por haber perdido la fe en mí mismo. Dije que no quería irme sin arreglar lo que dejé pendiente. Entonces escuché un sonido metálico detrás del barril. Algo se movía solo. Fui a mirar. Era una caja pequeña, cubierta de polvo. La abrí y adentro había una foto vieja, partida a la mitad. En una parte estaba yo, en la otra, una mujer con mirada dulce. Pero no estaba sola, sostenía un bebé. En la parte trasera, con letra casi borrada, había una frase: «Lo que prometiste, sigue esperando». El viento se levantó, apagando la vela. Todo quedó oscuro, pero la flor en las manos del chavo brillaba con una luz débil, como si tuviera vida propia. Él me miró y me dijo algo que aún me persigue. «Si no cumples ahora, tendrás que regresar una y otra vez». Las paredes comenzaron a crujir. La vecindad entera parecía respirar, viva, consciente. Las puertas se abrían y cerraban, y cada cuarto emitía un sonido distinto, como si cada uno guardara su propia historia sin contar. El número 9 se abrió de golpe, aunque yo lo había cerrado con llave. De su interior salió una ráfaga de aire tan frío que el chavo retrocedió. Dentro no había nada visible,
solo un murmullo, un canto suave como un rezo antiguo. Entré sin pensar, sintiendo que algo me llamaba. El cuarto estaba vacío salvo por una silla mecedora que se movía lentamente. En el suelo había un papel arrugado. Lo tomé. Era una carta. No tenía firma, solo una oración escrita a mano. Si temes partir, promete volver distinto. La silla se detuvo. Detrás de mí, el chavo estaba de pie observándome. «¿Y si no vuelves?», me preguntó. «No lo sé, pero si no lo intento nunca sabré por qué sigo aquí». Esa frase cambió todo. En ese momento lo comprendí. El verdadero terror no era la sombra ni el símbolo. Era vivir sin cerrar lo que uno abre con el alma. Mi promesa era seguir, pero de otra manera. Cuidar lo que dejé atrás, sin quedarme anclado al dolor. Volví al patio. Doña Clotilde me esperaba, con los ojos brillantes, como si supiera lo que había ocurrido. «¿La escuchaste?», preguntó. Asentí. «Entonces ya sabes lo que tienes que hacer», dijo, y se fue sin volver la vista. Esa noche el cielo se tornó de un color que nunca había visto. No era negro ni azul. Era una mezcla entre el amanecer y la penumbra, como si el tiempo se hubiera detenido para observarme. Fui al barril y dejé la flor adentro. Esta vez no marchita, sino viva. Cuando regresé a mi cuarto, la sombra estaba esperándome, pero ya no tenía mi rostro. Era solo una silueta luminosa, serena. Se acercó y sin hablar me tocó el pecho. Sentí que algo se liberaba dentro de mí, como si una carga se deshiciera en aire. Y la voz que escuché entonces fue la más dulce de todas. «Ahora sí puedes descansar, pero no te detengas. Aún hay quienes necesitan aprender a prometer con el corazón». Desperté al amanecer. La marca de la pared había desaparecido. El cuarto olía a humo y a jazmín. Salí al patio y vi al chavo corriendo detrás de una pelota, riendo como antes. Todo parecía volver a la normalidad. Pero en el suelo, justo donde estuvo la vela, había un círculo grabado con la palabra «cumplido». No volví a ver a la sombra, pero a veces cuando el viento pasa entre los tubos y el eco del patio suena como una respiración profunda, sé que aún me observa. Y no con juicio, sino con calma. Desde ese día, cada vez que un vecino pide algo en silencio, dejo una flor en su puerta. No para espantar los miedos, sino para recordarles que las promesas que se hacen con el alma no se rompen, solo se transforman. Y si algún día el patio vuelve a quedarse mudo, sabré que no es soledad, es descanso. Porque la vecindad, en el fondo, siempre fue un lugar donde los vivos y los recuerdos aprenden a convivir. Dime en los comentarios si tú también has sentido que algo te sigue hasta que cumples una promesa que olvidaste. Y si quieres saber qué pasó cuando volví a abrir el cuarto número 9 por última vez, te invito a ver el siguiente video. La noche en la que el tiempo se detuvo en la vecindad. Desde aquella noche en que el símbolo desapareció y la flor quedó viva en el barril, pensé que todo había terminado, que la vecindad por fin me había dejado en paz. Pero hay lugares que no olvidan y promesas que, aunque cumplidas, siguen resonando en las paredes hasta encontrar silencio verdadero. Las semanas pasaron tranquilas, el patio volvió a llenarse de risas, la chilindrina corría de un lado a otro, el chavo jugaba como si nada hubiera pasado, y por primera vez en mucho tiempo el aire olía a pan fresco y ropa limpia. Pero algo no encajaba. Cada noche, justo antes de dormir, sentía una presencia sentándose al borde de mi cama. No hablaba, no se movía, solo estaba ahí, como esperando que yo dijera algo. Una madrugada, el sonido del reloj detuvo el tiempo. Marcó una hora inexistente, la misma de aquella noche. Me levanté, sabiendo que la paz que sentía era solo el preludio del cierre final. Caminé hacia el pasillo y ahí estaba. La puerta número 9, intacta, sin polvo, sin grietas, como si el tiempo la hubiera reconstruido solo para mí. Me quedé de pie frente a ella. No sentí miedo. Era otra cosa, una mezcla de respeto y aceptación. Toqué la madera y se abrió sin esfuerzo. Dentro no había oscuridad, sino una luz suave, cálida, parecida al amanecer.
La mecedora seguía ahí, pero no se movía sola. Alguien estaba sentado en ella. Era ella, la mujer que había amado, la madre del niño que alguna vez fue el reflejo de mi alma. Tenía el mismo rostro, el mismo brillo en los ojos. No envejeció. Me miró sin hablar y el silencio entre nosotros fue más elocuente que cualquier palabra. Detrás de ella el cuarto parecía más grande, como si no tuviera paredes, sino un horizonte dorado que respiraba. Di un leve movimiento con la cabeza, invitándome a acercarme. Lo hice. Cada paso que daba resonaba como un recuerdo. Cuando estuve frente a ella, levantó la mano y me señaló el suelo. Allí, sobre la madera, había una pequeña caja cerrada. Me arrodillé y la abrí. Dentro había un listón morado, Me preguntó un trozo de si ya podía dejar el barril donde estaba, o si todavía hacía falta descubrir otra cosa. Le dije que lo íbamos a dejar así, abierto un momento, como se deja abierta una ventana para que entre una brisa vieja y salga sin prisa. Le pedí que sostuviera el listón morado mientras yo probaba la llave, no para abrir una puerta, sino para reconocer el metal. Cerré los ojos y apreté fuerte. No pasó nada espectacular, y sin embargo, pasó todo. Vi mi cuarto desde afuera. Vi a mi papá sentado en el borde de la cama con las manos entrelazadas. Vi el número 9 sin número. Vi una mecedora que ya no necesitaba moverse sola. Entendí que la llave no abre madera, abre el gesto con que una dice gracias. Entonces hablé. Dije en voz clara lo que nunca había dicho bien, que yo también tuve miedo cuando él casi se va, que me enojé con el mundo por hacerme imaginar mi vida sin su voz, que me dolió que la casa escogiera a él para enseñarnos todo esto, pero que ahora, sabiendo lo que sé, el enojo ya no me servía. Dije que aquí seguíamos, que el patio no se había quebrado, que los pasillos habían aprendido un compás nuevo. Dije que no quería sostener a nadie desde la culpa, sino desde la compañía. El viento se levantó sin polvo. El foco no parpadeó. La casa contestó. El chavo respiró hondo. Me devolvió el cuaderno y con ambas manos tomó la foto. La miró serio, como quien lee un mapa. Después hizo algo que me dejó sin palabras. Separó la fotografía del mundo con una reverencia diminuta. La acercó al borde del hueco y la dejó reposar como se deja un barco donde empieza el agua. No fue un adiós, fue un está bien. La loseta que yo había levantado para abrir el escondite tenía por debajo un dibujo grabado que no vi al inicio. Un círculo cruzado por una línea. El mismo signo que alguna vez apareció en la pared de mi papá y que desapareció cuando todo se calmó. Lo toqué con el dedo y entendí una cosa simple. Los símbolos no mandan, señalan. Son flechas para el alma, no cadenas. Guardé la llave del 8 en el bolsillo y anudé el listón morado en mi muñeca. El color no era adorno, era puente. Me levanté para volver a poner el barril en su lugar, pero el chavo me detuvo con un gesto. Quería dejarlo un poco corrido, como quien abre la puerta para que entre un gato que conoce el camino. Lo dejamos así. La juntura quedó visible, honesta, sin pretender que no había nada ahí. Esa tarde, mientras barremos las hojas que no había, yo empecé a escuchar un murmullo. Al principio creí que era mi cabeza, pero no. Venía del pasillo, subía por la pared y se quedaba suspendido en la cuerda de la ropa. No eran palabras sueltas, era una cadencia, un agradecimiento sin nombre. Me paré firme y contesté con otro. Gracias por lo que guardaste cuando no supe cómo hacerlo. Gracias por devolvernos lo que podíamos cargar. Gracias por enseñarnos a soltar sin olvidar. Hacia la noche, doña Clotilde cruzó el patio con una taza de agua de azahar. No dijo nada. Me examinó con esos ojos suyos que ven el peso de las cosas aunque uno sonría. Apenas inclinó la cabeza y dejó la taza en el filo del lavadero. Después, como quien repite un consejo que no falla, me indicó con la barbilla el barril y la juntura abierta. Le devolví el gesto. Ya está, le dije sin hablar. Ella se fue sin hacer ruido. Hay silencios que son bendiciones.
No quise guardar el cuaderno otra vez bajo la loseta. Lo forré con papel craft y lo metí en una caja de zapatos, arriba del closet, donde guardo mis cartas verdaderas. No para esconderlo, sino para tenerlo a mano cuando alguien, mañana o pasado, me pida que vuelva a contarlo. Porque esto no fue una aventura rara que le pasa a una niña y se olvida. Fue la gramática de la vecindad enseñándonos cómo se nombran los pasillos para que no pesen. Esa misma noche, cuando ya se iba el último hilo de luz, fui al cuarto de mi papá. Estaba dormido, con la boca entreabierta, respirando parejito. Me senté a su lado y le tomé la mano con cuidado para no despertarlo. Y le hablé quedito. Le dije que ya entendí lo de las promesas, que no soy su escudo ni su espejo, que soy su hija y eso basta. Le dije que si algún día vuelve a sentir ese borde de sombra, me avise antes de que crezca. Le prometí que no voy a callar lo que duele por temor a asustar a nadie, que aquí, en esta casa, aprendimos que nombrar es quitarle el filo a lo que corta. Dormí profundo por primera vez en semanas. Soñé con un patio infinito que no hacía frío. Soñé que el número 9 era un jardín que empezaba detrás de una cortina de sol. Soñé que la casa nos miraba y asentía. Al despertar, el listón morado estaba en su sitio y la llave del 8 pesaba menos. Afuera el chavo ya estaba en el patio, no escondido, no alerta, sino jugando de verdad, empujando el barril con una risa que no pedía permiso. Me acerqué y empujé con él. Los dos nos reímos porque el mundo es raro cuando se vuelve sencillo. Quiero pedirte algo, a ti que escuchaste hasta aquí. Escribe en los comentarios qué objeto dejarías debajo de tu propia loseta para que tu casa lo recuerde sin atarlo. Una sola palabra alcanza. Yo voy a leerlas para que el patio las aprenda. Antes de volver a poner el barril en su sitio del todo, me quedé mirando el hueco abierto. No da miedo lo que se mira con la verdad en la mano. Lo cerré con calma. El foco del pasillo hizo un pequeño zumbido, como de aprobación. El viento pasó entre las cuerdas sin hacer travesuras. La vecindad respiró. Y ahora, si quieres que te cuente lo que nadie vio en la azotea el día que las sombras parecían subir por las escaleras cuando no había nubes, te invito a ver el siguiente video que estoy preparando con todo lo que aprendí de esta historia. Se llama La escalera que aparece cuando no piensas su nombre. Ahí voy a mostrarte el último rincón donde el tiempo dejó escrito un mensaje y cómo se lee sin romperlo. Si lo quieres ver, dímelo en los comentarios con la frase «lista para subir a la azotea». Mientras tanto, voy a dejar la caja del cuaderno en su sitio, sin candado. El barril entreabierto lo justo. La llave del 8 en el bolsillo para acordarme de que los ciclos no se fuerzan, se reconocen. Y el listón morado en mi muñeca, no como amuleto, sino como cuerda suave que me une a lo que soy cuando el miedo se queda quieto. La casa ya sabe, yo ya sé, y el patio por fin